Hola, bienvenidos a Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar del proyecto de Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Para hablar de este tema nos acompañan el doctor José Héctor Carreón Herrera, que es presidente del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio ACE. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Luz María, muy amable por la invitación. Asimismo, nos acompaña el doctor Jorge Antonio Mirón Reyes, que es subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luz María, a ti por la invitación. Quisiera que nos comenzara a hablar del tema, doctor Mirón, si nos podría comentar usted, ¿quién es el encargado de implementar el sistema penal acusatorio en el Distrito Federal? Muy bien, mire, en el año de 2010, el Gobierno del Distrito Federal, junto con la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia, firmaron unas bases de colaboración, de las cuales derivó la creación de un Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal en el Distrito Federal. En ese consejo está presidido por el jefe de gobierno y por los representantes de los tres órdenes de gobierno en el Distrito Federal, así como invitados del sector académico y de la sociedad. En ese consejo se llevó a cabo la instalación del mismo el 27 de mayo del 2010 y en ese consejo se determinó crear una unidad implementadora de la reforma penal, la cual se encuentra a mi cargo. El secretario técnico de ese consejo es el Procurador General de Justicia del Distrito Federal y el trabajo operativo corresponde a la unidad a mi cargo. ¿Podríamos decir que esta unidad es a la par o equivale a lo que hace la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma, la CETEC? Es correcto, este consejo está cumpliendo con esa tarea a nivel local que le corresponde a la CETEC a nivel federal y llevamos a cabo todos los trabajos a través de 5 ejes de coordinación que nos permite ir caminando hacia la implementación en el Distrito Federal. ¿Me podría platicar un poco de los proyectos que ha presentado esta unidad de implementación? Sí, cómo no, mire, hemos trabajado en el área de planeación, fundamentalmente dos temas que nos parecen muy relevantes para este trabajo de implementación. Por un lado, tenemos un proyecto de planeación, un proyecto que nos ha permitido saber cuál es el nivel en el que se encuentra el Distrito Federal en cuanto al ejercicio de la función punitiva. Y como segundo lugar, un proyecto de planeación que nos permite ir caminando hacia la implementación del nuevo sistema. En el ámbito de reorganización tenemos un diagnóstico y también un proyecto de cómo deberían de funcionar las instancias operadoras que van a intervenir en el sistema de justicia penal. La capacitación ha sido un eje fundamental en estos trabajos de implementación, en donde todos los operadores del sistema han venido llevando a cabo una fuerte capacitación tanto de defensores, ministerios públicos, policías, de seguridad pública, personal del sistema penitenciario y por supuesto los órganos judiciales que van encaminados a aplicar el nuevo sistema. En el ámbito normativo hemos trabajado la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social para el Distrito Federal, este proyecto de Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, una nueva ley para la Defensoría de Oficio para el Distrito Federal y ahora estamos planteando una reforma a la Ley de Ejecución que nos ha permitido ir ya analizando las situaciones que se han presentado en la práctica y que nos van a permitir perfeccionar la ley. Y finalmente se ha creado la Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de Justicia para el Distrito Federal, que es la que ha dado paso a estos medios alternativos para la solución de conflictos a nivel del Distrito Federal en la Procuración de Justicia. ¿Y ustedes trabajan de la mano con otras instituciones o solamente se da capacitación? No, trabajamos los 5 operadores que participamos en el proyecto, estamos trabajando conjuntamente los cursos de capacitación que se imparten en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría, en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, ha permitido que los demás operadores se integren a esos cursos para poder ir caminando en una misma línea sobre la implementación.
De acuerdo a lo que nos menciona, me gustaría saber cuántos proyectos de Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal existen. Bueno, mire, en este proyecto normativo que nosotros presentamos a la CETEC y que nos fue autorizado, pues se elaboró este proyecto que ahora presentamos, en donde se tomó la decisión a través del procedimiento legal correspondiente de que fuera el Instituto del Procedimiento Penal Acusatorio el que nos llevara a cabo las tareas de realización del proyecto con la participación y coordinación de nosotros. Entonces, este es el proyecto, digamos, formal que derivó de esta tarea. Paralelamente, sabemos que existe un proyecto por parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el que también se plantean algunas alternativas que buscan fortalecer este nuevo sistema, de tal suerte que formalmente existe este proyecto creado por el Instituto, coordinado por la unidad, y este proyecto del tribunal que seguramente en breve, una vez que tengamos una iniciativa, podamos discutir e integrar un mejor código para el Distrito Federal, que además puede servir de vanguardia para las demás entidades federativas. Doctor Carrión, me gustaría que usted nos platicara quiénes son quiénes intervinieron en la creación de este proyecto. Mire, en primer lugar, es un proyecto que nos llevó más de un año. Efectivamente, como lo menciona el doctor Mirón, estuvo siempre vigilado por la institución, por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, concretamente por el doctor, ¿sí? Y se formó un equipo, formamos un equipo, el Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio formó un equipo en donde establecíamos como requisito que para elaborar este proyecto, que es muy importante, intervinieran gentes que ya fueran operadores del nuevo proceso penal acusatorio. Quiero informarles a la ciudadanía que intervinieron jueces de control, jueces de tribunal o de juicio oral, ¿sí? Y también intervinieron gentes de defensores, y ministerios públicos que ya están inmersos en el trabajo diario como operadores, ¿sí? Entonces es un grupo importante respecto de la investigación, y se diga, ahí intervenimos directamente debido a que hemos estado trabajando en estas cuestiones de la Procuración de Justicia durante mucho tiempo. Entonces fue un trabajo colegiado donde prevaleció, como le vuelvo a comentar, la cuestión de que se elaboró en base ya a las experiencias que se van teniendo en forma diaria por parte de los operadores. Bueno, y se elabora este proyecto, ¿y ante quién se presenta el proyecto para aprobación? Bueno, este proyecto trajo como consecuencia, por un lado, su presentación ante la Secretaría Técnica para efectos de su aprobación. Hemos recibido por escrito un documento en el cual aceptan y aprueban este proyecto por considerarlo que está acorde con la reforma constitucional, y esto, una vez que se obtiene este documento, se hace entrega a la Consejería del Gobierno del Distrito Federal para que, una vez que lo revise, lo ponga a consideración del jefe de gobierno para la presentación de la iniciativa correspondiente. Entonces, la Secretaría Técnica, ¿cómo interactúa con ustedes? Tiene que, aprobarlo por lo que me acaba de decir, y también otorga recursos para que se lleve a cabo. Sí, efectivamente, la Secretaría Técnica pone a consideración del Distrito Federal una serie de recursos que podrían ser aprovechados en diferentes proyectos. Uno de esos proyectos fue precisamente el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Se hizo la solicitud para obtener ese subsidio, se llenaron los requisitos formales, se obtuvo el subsidio y se elaboró el proyecto. Una vez concluido el proyecto, hay que entregarlo a la CETEC para corroborar que efectivamente se cumplió con el objetivo derivado de ese subsidio. Se entrega a la CETEC, se obtiene el documento de aprobación, y entonces es cuando ya se envía a las instancias del Gobierno del Distrito Federal para el trámite correspondiente. Perfecto. Doctor Carrión, me gustaría profundizar un poco en el proyecto. ¿Cuál sería la orientación filosófico-política del proyecto que está auspiciado por la CETEC de Código de Procedimientos Penales? Bueno, es muy importante esta pregunta que usted hace. La orientación filosófica y política tiene como base que este proyecto se sustenta en principios de un derecho procesal penal de corte liberal. Principios de un derecho procesal de corte liberal que deben de vincularse
con los principios de un derecho penal de corte liberal, que a su vez se van a llevar o van a tener relación con los principios en los que se sustenta un Estado democrático de derecho. Este punto fue un punto muy importante. Sí, lo que se pretende es efectivamente que haya una equidad, pues, tanto para la víctima como para los imputados, que se observen estos principios, ¿sí?, rectores de un derecho procesal penal de corte liberal, pues para proveer a una mayor seguridad jurídica de los individuos. ¿Se podría decir que este proyecto tiene un enfoque de derechos humanos? Claro, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese enfoque? Porque en primer lugar se partió de la base de que se considera a las personas como un fin en sí mismo. Se hace un proyecto de código de procedimientos penales que esté al servicio de las personas, no las personas al servicio del código de procedimientos penales. Debemos de precisar una cuestión muy importante, Luz María. Se plantean estos principios porque no debemos de olvidar que el derecho procesal penal o el derecho penal formal sirve para hacer efectivo el derecho penal material en el caso concreto. Entonces, nosotros tuvimos mucho cuidado en esa situación, inclusive no nada más contemplamos las cuestiones de los principios, sino que también fue muy importante el análisis de la reforma constitucional de 2011, donde se establece el principio pro persona. Eso fue determinante para que en cada uno de los artículos de este código, claro, donde se tuviera que ver con las personas, pudiera prevalecer en un momento dado los derechos humanos. Me estaban diciendo que este proyecto se estaba trabajando desde 2010. No, el proyecto empezó a trabajarse a partir del 2012. Desde 2012, perdón. Y un año nos llevó la tarea de estarlo elaborando, y es un proyecto que ahora ya está concluido y entregado. Sí, es que, bueno, quisiera hacer hincapié en este punto de, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, me imagino que tuvieron que pues tomarlo en cuenta para cada uno de los puntos, ¿no? Sí, por supuesto, como dice el maestro Carrión, evidentemente no solo era analizar la reforma constitucional de 2008, que obviamente nos lleva al terreno del nuevo sistema procesal penal acusatorio, sino también esta reforma de 2011 que nos vincula a generar un ámbito de mayor protección hacia las personas relacionadas con el procedimiento penal, y en la búsqueda por aplicar no solamente la norma interna, sino también la norma internacional, cuando se genere esa mayor protección de acuerdo al principio pro persona. Sabemos que el principio pro persona quiere decir que la persona es lo más importante, ¿o no sé? El principio pro persona significa que la autoridad debe de aplicar la norma que obtenga una mayor protección hacia el gobernado. Y si esa norma es internacional, esa norma tendrá prioridad en su aplicación con respecto a la norma nacional. ¿Podrían decir que existe algún derecho fundamental que tuvo que haberse cubierto más? Sí, bueno, existen varias hipótesis: el derecho mismo de libertad, la forma de garantizar el derecho a la seguridad jurídica, la protección a la integridad física. Son derechos que tendrán que ir fortaleciéndose con la norma internacional, atendiendo esta tendencia de que estos instrumentos van generando la necesidad de abrir más la protección a los derechos humanos de las personas. Inclusive, Luz María, efectivamente, como menciona el doctor, en cuanto a los instrumentos internacionales, se hizo un estudio muy detallado, un análisis respecto de los instrumentos internacionales, en donde se plantea la protección a derechos humanos. Inclusive íbamos más allá, porque también planteamos la cuestión de que se observara la doctrina del bloque de constitucionalidad, que ahora está que ahora debe de establecerse, y que afortunadamente en el Estado mexicano ya existe por decisiones en un momento dado de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en base a ello, todos los instrumentos internacionales que existen en donde se protegen derechos humanos fueron consultados, fueron analizados, todo con la finalidad tanto en base al principio de congruencia, tanto para proteger a la víctima como para proteger al imputado.
Doctor Carrión, doctor Mirón, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos. Al auditorio, por favor, no se despeguen, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y observaciones para el programa. El día de hoy estamos hablando del proyecto de Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Doctor Mirón, quisiera que me comentara un poco dentro del proyecto, ¿cuál es el tratamiento que se da a las víctimas o la importancia de las víctimas? Mire, así como lo comentaba el maestro Carrión hace un momento sobre la orientación filosófica y política del Código, evidentemente que la reforma constitucional de 2008 trae un elemento fundamental en relación a la víctima del delito. Tradicionalmente se ha considerado o se consideró a la víctima como una de las partes más olvidadas dentro del procedimiento penal. Esta reforma provoca un cambio de paradigma al respecto, y en este sentido se le coloca a la víctima ya como parte dentro del procedimiento penal. Nosotros consideramos que la víctima debe participar en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal, teniendo la oportunidad probatoria de ofrecer elementos de prueba, no solo para satisfacer la reparación de su daño, sino también para aportar elementos que puedan servir de base para fortalecer la imputación de la persona que está sujeta al procedimiento penal. De igual manera, la víctima tiene derecho a comparecer a cualquiera de las audiencias, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, tiene derecho a acceder al expediente, tiene derecho a que se le informe cuál es el camino que lleva a su procedimiento, y algo muy fundamental que se deriva ahora de la reforma es ese derecho a la impugnación. Puede impugnar las decisiones no solo ministeriales, sino ahora las decisiones judiciales que puedan afectar su esfera jurídica, como puede ser el caso de una sentencia absolutoria, que durante mucho tiempo el camino solo se quedaba en la apelación promovida por el Ministerio Público, y una decisión confirmatoria de esa absolución ya no daba cabida a ninguna posibilidad de defensa. Ahora la víctima tiene la oportunidad de recurrir al amparo como una instancia de defensa para poder cuestionar nuevamente esa sentencia que declaró la absolución. Entonces me parece que el papel de la víctima ahora es muy relevante dentro del procedimiento penal. La nueva y reciente ley de víctimas ¿tiene algún tipo de influencia en este proyecto? Desde luego. Bueno, finalmente la ley en sí misma no, pero lo que sí podemos desprender de la ley es que ese conjunto de derechos que busca la ampliación de protección de la víctima van a encontrar también su reflejo en este código, que previó precisamente esta posibilidad de ampliar el ámbito de protección de estas personas. Yo quisiera preguntarle al doctor Carrión, ¿este proyecto de Código de Procedimientos Penales también tiene un apartado para delitos graves? ¿Y cómo es que se manejan y si es que está? No, mire, consideramos pertinente no establecer un catálogo de delitos graves. Existe una experiencia muy fuerte en el sentido de que inicialmente se pensaba desaparecer el término medio aritmético, ¿sí? Porque se decía que con ello pues casi todas las personas iban a la cárcel, ¿sí? Entonces se estableció en un principio, en una reforma penal que hubo, se planteó que no, que se estableciera un catálogo de delitos graves que serían los menos para que en un momento dado la persona no pudiera gozar de su libertad, pues cuando estuviera involucrada en un injusto penal. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que ha habido una inflación penal y ahora se habla más de delitos graves que de no graves. Entonces se planteó en este proyecto que únicamente se considerara que era en un momento dado procedente la prisión preventiva únicamente por aquellos tipos penales que contempla el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, es decir, donde procede la prisión preventiva oficiosa. Esperemos que sean nada más los que están ahí y bueno, que ya no haya esa inflación penal. Pero sí, definitivamente, a diferencia de otros proyectos, no estamos contemplando porque consideramos que no debe de ser los delitos graves. Y
el catálogo, pues. Ajá. ¿Y dentro de este proyecto se contemplan lo que es las medidas cautelares? Claro, este es un tema muy importante. Mire, en los códigos de procedimientos penales de los estados, incluyendo el Código Federal de Procedimientos Penales, las medidas cautelares estaban totalmente desperdigadas, no obstante que no hay un proceso penal en México donde no esté presente una medida cautelar. Entonces, ahora se plantea en este proyecto el establecimiento de medidas cautelares, un catálogo de medidas cautelares. Pero lo más importante de esto es que dentro de este proyecto se habla de las características que deben de tener las medidas cautelares, en donde tiene un papel muy importante, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, la excepcionalidad, la urgencia, que no constituyen cosa juzgada, ¿sí? Y también hemos puesto énfasis de que en un momento dado, cuando el Ministerio Público solicite una medida cautelar o bien el órgano jurisdiccional la conceda, que se cumplan con los dos requisitos de las medidas cautelares. ¿Cuáles son? La apariencia del buen derecho y el peligro de retardo. Si el Ministerio Público solicita en base a ello y el juez concede la medida cautelar, seguramente no se cometerán injusticias. Luz María. Quisiera que me comentara también un poco de cómo opera el principio de oportunidad en este proyecto. Mire, el principio de oportunidad no es motivo de reforma, así se le conoce, pero lo que establece el artículo 21 constitucional, párrafo séptimo, es que le está dando un nuevo sistema de selectividad el legislador al Ministerio Público para que aplique criterios de oportunidad. Criterios de oportunidad es un sistema de selectividad que junto con la no formulación de la acusación y con la reserva le permitirán al Ministerio Público en un momento dado resolver de manera más efectiva en un momento dado las denuncias que se le presenten. El principio de oportunidad, sí quiero que quede claro que él tiene que ver con el derecho penal sustantivo, y el principio de oportunidad es el principio contrario al principio de legalidad, ¿sí? Pero en materia procesal nosotros establecimos el principio de legalidad procesal, que no lo contemplaba ninguno de los códigos. Establecemos el principio de legalidad procesal y vinculamos con ello los criterios de oportunidad. Criterios de oportunidad que cuidamos mucho que no fueran desnaturalizados, ¿sí? Que no fueran desnaturalizados, porque los criterios de oportunidad, Luz María, como usted sabe, se sustentan en el principio de mínima non curat praetor. Es decir, a las autoridades, a los estados, al poder público le interesan más, o se debe de preocupar más por lo que lesiona más gravemente bienes jurídicos o el interés social. Y los criterios de oportunidad están sustentados en el principio de insignificancia. Principio de insignificancia que para aquellos detractores de la dogmática penal tiene su origen en la teoría de la adecuación social manejada por Hans Welsel desde 1935. Para mejor entendimiento de nuestro auditorio, ¿nos podría dar algún ejemplo de un criterio de oportunidad? Claro, de un criterio de oportunidad, cuando una persona puede ser un supuesto, cuando la punibilidad para un determinado delito no exceda de 3 años, se puede plantear por parte del Ministerio Público, claro, consultándolo con sus superiores, puede plantear este sistema de selectividad. Si es un tipo penal cuya punibilidad no excede de 3 años, adelante lo puede plantear. Sin embargo, siempre debe de tener cuidado el Ministerio Público, porque es el único que puede plantear criterios de oportunidad, que se proteja el derecho de las víctimas. Algo muy importante de esto, Luz María, es que nosotros estamos contemplando los criterios de oportunidad, pero no estamos estableciendo como un requisito sine qua non la reparación del daño, porque es la reparación del daño en un momento dado. Esa situación se puede manejar por otras formas anticipadas de terminación de proceso o por otros mecanismos alternativos de solución de controversias. Debemos de tener mucho cuidado
y no contemplar, por ejemplo, el caso del colaborador. El colaborador, definitivamente no estamos de acuerdo. El colaborador es el que va, como vulgarmente dicen en el argot, es el soplón, el que pone el dedo respecto de los que cometen un hecho delictivo. Esos no son supuestos que deben de ser manejados a nivel de los criterios de oportunidad, porque desnaturalizarían lo que le decía yo del principio de insignificancia. Bueno, retomando un poco lo que nos decía el doctor Mirón, ¿me podría comentar cómo se manejan los mecanismos alternos de solución de controversias y cuál es la diferencia con la terminación anticipada del proceso? Claro, con todo gusto. Fíjese que otro de los puntos importantes de la reforma es la búsqueda precisamente por solucionar los conflictos que se vinculan con la materia penal, utilizando mecanismos que impidan el inicio de un procedimiento penal o que tengan que sujetarse las personas a un procedimiento ante la autoridad judicial. En este momento, los mecanismos alternos de solución de conflictos son por la vía de la mediación o por la vía de la conciliación. En el caso del Distrito Federal, ya existe una ley de justicia alternativa para la procuración de justicia, y esto quiere decir que desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito del Ministerio Público, pueden las partes pretender solucionar sus conflictos, evitando que ese expediente tenga que ser consignado y llevado ante la autoridad judicial. Esta ley nos ofrece la posibilidad de que estos mecanismos se apliquen cuando haya conductas que se califiquen como no graves y que sean investigadas por querella. En ese caso, las partes pueden buscar la solución a través de una unidad de mediación que existe en la Procuraduría, tanto para adultos como para adolescentes, y en ese caso se busca a través de la mediación o de la conciliación que quede solucionado su conflicto. ¿Cuál es el punto importante de referencia? La protección de la víctima. Si la víctima encuentra una satisfacción a su reparación de daño de manera más pronta, accede, se soluciona a través de un convenio. Si esto no ocurriera a nivel de averiguación previa, también durante el proceso existe una ley de justicia alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual cuenta también con un centro de justicia alternativa que puede también permitir durante el proceso la solución de ese conflicto por la vía de la mediación o de la conciliación, y entonces con ello podría concluir el proceso con el otorgamiento del perdón por parte de la víctima, o en su caso el sobreseimiento del proceso por decisión judicial. ¿Y en qué casos podría ser más o menos que aplicaría Bueno, hay delitos como el daño en propiedad ajena, como los delitos de robo de mínima cuantía, como los casos de fraude, abusos de confianza, el delito de despojo, todos aquellos que de acuerdo con el código tengan esa investigación por querella, y entonces en esos casos existe esta posibilidad de dar solución. Y en el código bien establecido, ¿quién es quien decide que se vayan a mecanismos alternos o a justicia alternativa? ¿Quién decide? La víctima, no sé, voy al punto de que tal vez la víctima no tenga conocimiento de que existen estas herramientas. Claro. Mire, hay un principio que rige a la justicia alternativa, que es el principio de la voluntariedad. La voluntad de las partes es el punto de referencia para poder acercarse a estos mecanismos y solucionar su conflicto. A nivel de la Procuraduría, existe un acuerdo del Procurador General de Justicia del Distrito Federal en donde instruye a los ministerios públicos que están investigando una probable comisión de delito para que hagan del conocimiento de las partes o de alguna de ellas la existencia de esa unidad de mediación para la solución de su conflicto, que están en condiciones de poderlo solucionar por esa vía, y si ellos en ese momento acceden, se canalizan a la unidad de mediación para plantear la posible solución de su conflicto. A nivel del Tribunal Superior de Justicia también hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura en donde se pone del conocimiento de las partes la existencia de la solución de sus conflictos por la vía de la mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa. Si las partes acceden, se lleva a cabo todo el esquema para ver si se logra la solución de su conflicto. Es así como las partes dentro del procedimiento pueden tener conocimiento de ello. Ello no significa que antes de iniciar la averiguación no pueda llevarse a cabo este mecanismo. También se puede, cuando las partes tienen conocimiento de la existencia de esta unidad que ha sido publicitada de diferentes formas, se acercan directamente a la unidad, plantean su pretensión, nosotros invitamos a la contraparte
a que se sume a esta posibilidad de solución. Hemos tenido éxito en un buen número de casos, de tal suerte que a veces, sin necesidad de iniciar la investigación, podemos dar solución al conflicto penal a través de esta vía. Hace un rato hacíamos referencia a la capacitación y bueno, viene un poco esto a colación de lo que usted me dice. ¿La capacitación se tiene que hacer o ya se está haciendo ahora o tiene que cambiar cuando se apruebe cualquier código de procedimientos? No, bueno, en este tema concretamente de la mediación, debo decirle que son de los primeros pasos que la Procuraduría y por supuesto el Tribunal lo hizo antes, empezaron a darse como un esquema ya propio del sistema procesal penal acusatorio. Las personas que trabajan a nivel de la Procuraduría en la unidad de mediación han recibido una capacitación no solamente del Instituto de Formación Profesional de nosotros, sino del propio Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del propio Centro de Justicia Alternativa del Tribunal, de tal suerte que la formación ha sido cada vez más sólida, con una idea de mayor sensibilidad para la solución de los conflictos. Esto en el caso de mediación y en el caso de los demás procedimientos. Bueno, evidentemente que también hemos compartido todo lo que implica esta solución de conflictos anticipados o a través de soluciones alternas, con esta capacitación que ha permitido ir conociendo de qué manera, ya cuando esté implementado el sistema, podrían llevarse a la solución de estos conflictos. Ahora quisiera platicar de una figura que es muy controversial, que es el arraigo. Quisiera saber cuál es la opinión que tiene el arraigo, los dos puntos de vista. Doctor Carrión, ¿cuál es su parecer de esta figura? Bueno, al arraigo se le ha considerado como una medida cautelar, junto con la prisión preventiva. Se dice que son las dos medidas cautelares más drásticas. Las medidas cautelares tienen una finalidad. En primer lugar, son resoluciones de carácter procedimental que dicta el órgano jurisdiccional para garantizar los fines del proceso. Y los fines del proceso son dos: el correcto establecimiento de la verdad y la actuación de la ley penal. Cuando me preguntaba usted respecto de las medidas cautelares, Luz María, yo le decía que era muy importante que el Ministerio Público, cuando motivara una solicitud de medida cautelar, que se ajustara bien y que planteara bien cuáles son las características, la proporcionalidad, la excepcionalidad, la urgencia, etcétera. Pero también muy importante que para que solicite una medida cautelar, que vaya a los requisitos que también los debe de observar el órgano jurisdiccional, porque al final de cuentas quien va a conceder las medidas cautelares, llámese arraigo, prisión preventiva, brazalete, lo que sea, va a ser el órgano jurisdiccional. Él también debe de tener conciencia y debe de saber que se den esos requisitos, la apariencia del buen derecho y el peligro de retardo. Peligro de retardo porque puede haber evasión de la justicia de una persona que haya cometido un injusto penal. ¿Sí me explico? En el caso de la apariencia del buen derecho, si el Ministerio Público cumple con lo que establece el artículo 16 constitucional, párrafo tercero, es decir, si tiene datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho posiblemente constitutivo de delito y que se establezca que una persona participó en su comisión, ya sea como autor o partícipe, yo no le vería problema en un momento dado para que se siguieran solicitando esas medidas cautelares. La práctica nos enseña otras cuestiones. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cómo usted considera que se ha en la práctica aplicado? Yo creo que se están buscando alternativas en un momento dado para, sin violentar, por supuesto, derechos humanos, se pueda asegurar el éxito de la investigación por parte del Ministerio Público. ¿Para usted hasta el momento ha sido efectiva las figuras del arraigo, como se ha manejado hasta ahora? Mire, cuando el Ministerio Público, hemos visto, cuando el Ministerio Público plantea perfectamente bien los dos requisitos, digo, en un momento dado no está violentando derechos humanos. Perfecto. Doctor Mirón, tenemos que ir a una pausa, pero volvemos con la misma pregunta para usted. Sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios para el programa. Estábamos hablando, doctor Mirón, bueno, el tema de hoy es el proyecto de Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, y estábamos hablando de la figura del arraigo. Doctor Mirón, ¿cuál es su postura ante el arraigo? Bueno, mire, efectivamente es una figura que ha sido muy polémica, muy cuestionada, sobre todo por los organismos defensores de derechos humanos, porque se plantea, entre otros, la violación al derecho humano de la presunción de inocencia. Sin embargo, en la práctica, el arraigo ha cumplido una tarea muy importante en el esquema de investigación. A nivel del Distrito Federal, la figura del arraigo ha tenido éxito, ya que a través de esta medida se ha logrado evitar que personas a quienes se les ha acreditado su probable responsabilidad no se hayan evadido de la acción de la justicia y hayan sido puestas a disposición de la autoridad judicial. Hay un porcentaje muy importante, de más del 80%, de que estas personas que han sido objeto del arraigo se les haya dictado una orden de aprehensión, y también en un porcentaje importante se han dictado formal prisión. Entonces, en ese sentido, para nosotros el arraigo se ha convertido en una figura muy importante para efectos de la investigación. No obstante eso, en el análisis que hemos hecho sobre el proyecto, pues le hemos dado muchas vueltas en la búsqueda por fortalecer esta idea y encaminar este proyecto a la defensa de los derechos humanos. Y entonces, en este sentido, fuimos estableciendo una serie de límites a la aplicación del arraigo o como se llame. Y entonces nosotros planteamos que era muy necesario tres aspectos. Uno, reducir la aplicación de esta figura o su análoga a determinados delitos. No podría abrirse a cualquier delito, sino solamente aquellos que se consideraran todavía por la legislación vigente como delitos graves que tuvieran un impacto importante en la sociedad. El segundo requisito tiene que ver con el control judicial. Tiene que haber un control judicial exhaustivo de la autoridad judicial, es decir, el análisis, como ya lo decía el maestro Carreón, el análisis que debe hacer la autoridad judicial debe estar basada en que el Ministerio Público realmente tiene datos que permitan garantizar que efectivamente hay la probable comisión de una conducta y de que la persona o las personas que van a ser sujetas al arraigo intervinieron en su comisión. Y ese control judicial nos va a permitir crear un ambiente de mayor seguridad jurídica. Y finalmente el plazo. El plazo, que también ha sido objeto de mucho cuestionamiento, porque bueno, puede haber un plazo hasta de 80 días para el arraigo. Bueno, aquí estamos planteando que esta figura o su análoga solamente se reduzca a 20 días improrrogables, que son los que serían suficientes para poder cumplir la tarea de investigación y determinar la puesta a disposición de la autoridad judicial de las personas arraigadas. Volviendo un poco a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, al tener que tomar en cuenta todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no podría automáticamente decirse que tendría que desaparecer? Hay dos aspectos importantes sobre esta pregunta. Uno, no existe un instrumento internacional que de manera expresa prohíba el arraigo como tal. Hay instrumentos, por supuesto, y recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de que se proteja la libertad de las personas, que se actúe legalmente para evitar que se restrinja ilegalmente esa libertad. Y entonces, tomando en cuenta eso, lo que nosotros hacemos es ir estableciendo mecanismos de control que eviten rebasar esos límites, que es llegar a una privación ilegal de la libertad. Pero eso es distinto a pretender que existe un instrumento que diga debes de derogar el arraigo. Eso no existe internacionalmente, ¿no? Doctor, me gustaría que usted nos platicara de otro tema controversial, que es el tema de la acción penal privada. ¿Se contempla en este código o cuál es el concepto que ustedes tienen de esta figura? Sí, mire, en primer lugar, se contempla en el proyecto la acción penal privada porque se corresponde este planteamiento a lo que establece la Constitución. El artículo 21 constitucional establece en su párrafo segundo
dice que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y que la ley establecerá los casos en que los particulares podrán ejercitar también la acción penal, ¿sí? Ya se comentaba aquí que con la reforma constitucional, al establecer el apartado C, donde se amplían afortunadamente los derechos de las víctimas, pues uno de los derechos de las víctimas es que pueda ejercitar la acción penal privada. Pues este planteamiento no es nuevo en México. Ya este planteamiento ya se planteaba desde la década de los 60 e inclusive aquí en el Estado mexicano, cuando se celebró un Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal Penal. Gentes tan importantes como Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Ricardo Levene, el maestro Alfredo Vélez Mariconde, ya planteaban la situación de que se estableciera la acción penal privada. Decían, para establecerle un límite al ejercicio, al monopolio del Ministerio Público. Nada más que aquí también surge otra situación. El Ministerio Público en México nunca ha tenido el monopolio del ejercicio de la acción penal. No ha sido una exclusividad del Ministerio Público, sino los particulares no darían su autorización en los delitos por querella para que el Ministerio Público pudiera ejercitar la acción penal. Sí la contemplamos y, claro, siempre y cuando el Ministerio Público lleve a cabo la investigación. Una vez que el Ministerio Público llevó a cabo la investigación y si el Ministerio Público decide no comunicar la imputación o el no ejercicio de la acción penal, como se dice, o la reserva, tranquilamente puede acudir directamente, un derecho de la víctima, acudir ante el juez de control y decirle que él quiere ejercitar la acción penal y tendrá que se establece toda una serie de pasos para que lo pueda hacer. Sin embargo, si hay diligencias que el órgano jurisdiccional determine que se tenga que seguir investigando, el particular podrá acudir al Ministerio Público y en base a la solicitud del juez para respetar el principio de acusación, ¿sí? Podrá solicitarle que lo haga y lo tendrá que hacer el Ministerio Público. No obstante de esta ampliación de derechos de la víctima en la Constitución, ¿se seguirá utilizando la coadyuvancia de la víctima? No, ya lo decía el doctor Mirón. Actualmente con la reforma, el apartado C del 20, es muy amplia la gama de derechos que tiene la víctima y definitivamente si puede presentar elementos de prueba, si puede intervenir en forma directa en las audiencias, es decir, participar, si puede interponer los recursos o los medios de impugnación, como se decía, si puede ejercitar la acción penal privada, pues definitivamente la coadyuvancia no tiene razón de ser. Además de que en el proyecto estamos estableciendo que la víctima sea parte procesal. Y si es parte procesal, puede hacer todo lo que hacen las otras partes. Doctor Mirón, ¿nos podría profundizar un poco en el tema y también describirnos qué es la coadyuvancia de la víctima? Sí, como no. En primer lugar, sobre el tema de la acción penal privada, como decía el maestro Carrión, nosotros consideramos que era muy importante que este ejercicio de la víctima ante la autoridad judicial no se viera limitado por cuestión de algún delito o porque estuviera restringido a delitos que algunos le llaman de menor importancia. Nosotros abrimos el ejercicio de la acción penal privada a cualquier delito y ejemplo de ello está en la Ley de Protección a Víctimas del Delito de Secuestro para el Distrito Federal, en donde se establece la posibilidad de que las víctimas puedan recurrir a la autoridad judicial a través del ejercicio de la acción penal privada cuando el Ministerio Público decida, por alguna razón, no ejercer la acción penal. Y entonces, bueno, ahí muestra que nuestra intención es garantizar de mejor manera el derecho de la víctima a ejercer esa acción penal ante la autoridad judicial, ante una negativa del Ministerio Público por la razón que sea. Y en el caso de la coadyuvancia, evidentemente lo que dice el maestro Carrión es correcto. La coadyuvancia se presenta en nuestro sistema tomando en cuenta que la víctima no tenía legitimidad para participar en el procedimiento penal, desde la averiguación previa y ante la autoridad judicial. Y entonces ahí surge la figura de la coadyuvancia, que es un poco ayudar al Ministerio Público, ofrecerle al Ministerio Público los elementos de prueba que la víctima tenía para que él los integrara a la investigación
o los presentara en el proceso. Entonces, la coadyuvancia es un poco la ayuda que la víctima le daba al Ministerio Público como órgano investigador o acusador para que fortaleciera su actividad. En este caso, cuando la víctima ya tiene ese conjunto de derechos reconocidos, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos que lo que se desprende de la Constitución es darle el carácter de parte procesal, pues ya la coadyuvancia pareciera que no tendría necesidad de existencia, porque ya la víctima puede actuar por sí misma, ya está legitimada para hacerlo. Hay un tema muy importante que me gustaría tocar con ustedes. Se está impulsando la unificación de la legislación penal, procesal penal y también del Código Penal. ¿Qué sucedería en caso de que esto se diera? Bueno, también hay dos posibilidades, de que sea un código único de procedimientos penales o un código federal de procedimientos penales. ¿Cómo afectaría al proyecto y al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal? Claro. Bueno, mire, yo le quiero decir que una de las características de esta reforma constitucional de 2008, pues es su implementación gradual. Y esta implementación gradual ha provocado pues que las entidades federativas vayan impulsando su implementación, y actualmente ya tenemos un poco más de 13 entidades federativas que han implementado el sistema, han creado su propio código. En algunas entidades parcialmente se ha implementado, en 3 de ellas ya totalmente implementado. Pero lo cierto es que esta implementación gradual en este momento no se convierte en una posibilidad para que haya un código único. ¿Por qué? Porque finalmente no todos estamos en la misma organización o en la misma tendencia a la formación del código. Yo debo decirle que para que haya un código único, todas las procuradurías deben estar organizadas de la misma manera. Para que haya un código único, todos los tribunales tienen que tener la misma organización funcional. Las autoridades penitenciarias tendrían que actuar de la misma manera. Y eso no existe ahorita. A mí me parece que es algo positivo, a mediano plazo me parece, una vez que el sistema procesal penal acusatorio ya encuentre una firmeza en su actuar a nivel nacional, y creo que ahora sí el código único podría ser una alternativa si todos ya con su experiencia pueden aportar estas circunstancias. Sin embargo, si la decisión fuera otra, a nosotros nos parece que este proyecto, tal como está concebido, puede convertirse en una alternativa de análisis o de base para construir ese código único que se pretende. O sea, este proyecto podría ser considerado como base. Así es. Y bueno, me mencionaba que podría ser un código único, un proyecto de mediano plazo. Y este proyecto del Distrito Federal, ¿qué tan viable sería y en cuánto tiempo que se pudiera dar? Bueno, mire, realmente los plazos legislativos no nos ofrecen una certeza de cuándo. Lo que sí tenemos claro es que tiene que estar antes del 18 de junio de 2016. Sin embargo, la propuesta que nosotros hicimos es para que este código se encuentre aprobado más tarde de este año, tengamos una vacatio legis de 1 año, de 2 años, que nos permita reestructurarnos, organizarnos todos los operadores, para que cuando llegue el momento de su entrada en vigor, todos estemos listos para poder actuar de acuerdo a las atribuciones que nos corresponden. Doctor, ¿cuál es su punto de vista acerca de este tema? Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor. Creo que este proyecto de código no se considera, ya es un referente. Ya es un referente. Hemos platicado con gentes de la Secretaría Técnica para la implementación del proceso penal acusatorio y han considerado que es un código que reúne los requisitos que se plantearon inicialmente para la reforma constitucional, inclusive con su titular. ¿Sí? O sea, es un proyecto de código que se corresponde con los planteamientos hechos, se tuvo mucho cuidado en su elaboración y claro que ya es un referente, y ya hemos visto que hay otros proyectos que inclusive han tomado cuestiones de este proyecto, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Bueno, pues todo sea para proveer a la seguridad jurídica, pero ya es un referente. Tenemos unos minutos para cerrar y unas breves conclusiones. Doctor Mirón, ¿nos podría dar algunas conclusiones sobre el tema? Claro que sí. Bueno, pues yo plantearía que este proyecto de código se encuentra inmerso en un esquema producto de la reforma constitucional de 2008 y atendiendo a los nuevos lineamientos que marca la Constitución
a consecuencia de la reforma de 2011. De tal suerte que es un proyecto que reúne estas condiciones, que debe ser un proyecto que garantice la eficacia del derecho penal sustantivo y que evidentemente todos estaríamos en el camino de pensar que es una norma que estaría justificando de forma muy clara la presencia de un sistema procesal penal acusatorio propio de un Estado de Derecho democrático y que fundamentalmente estaría garantizando la protección de los derechos humanos de todas las personas. Una pregunta, este proyecto ya fue presentado. ¿Es perfectible? O sea, ¿ustedes continuarían haciendo cambios conforme vieran que va avanzando el proceso? Sí, por supuesto. Yo creo que toda norma, y bueno, en este caso todo proyecto es perfectible. Una vez que este proyecto se convierte en iniciativa, si así es la decisión del jefe de gobierno, creo que se iniciarán las actividades de análisis y discusión ya de manera integral con los diputados, con los miembros del Poder Judicial, en este caso el Tribunal Superior de Justicia, con la Procuraduría, con la Secretaría de Seguridad Pública, con el sistema penitenciario, que somos todos los operadores que participamos, y yo creo que eso va a permitir fortalecer este código que nos parece que en la medida como se fue elaborando, pues está cumpliendo los requisitos que constitucionalmente existen. De tal suerte que nosotros creemos que ya con la participación de todos, con esta experiencia de los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia, podemos tener un código todavía más fortalecido. Doctor Carrión, sus conclusiones. Pues efectivamente estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor y creo yo, voy a tocarle brevemente un tema que usted planteó. Consideramos que para que aquellas personas que lamentablemente sufren una afectación en sus bienes jurídicos por la comisión de un hecho delictivo, ya es muy importante que se lleve a cabo una socialización de la reforma. Es decir, que ya se empiecen a dar a conocer, como ya lo estamos haciendo muchas de las asociaciones civiles, de informar a la ciudadanía lo que usted planteaba, por qué una forma anticipada de terminación del proceso, por qué un mecanismo alternativo de solución de controversia, por qué un criterio de oportunidad, por qué debe prevalecer la prisión preventiva, porque lo establecen instrumentos internacionales, porque sería caer en un simplismo ilusorio si no fuera así, qué sé yo, una serie de cuestiones que la ciudadanía debe de conocer, ¿no? Entonces, de que todas las instancias ya llevemos a cabo una socialización de esta reforma. Eso es lo que debemos de ir haciendo y todavía tenemos tiempo para que cuando entre en vigor podamos actuar correctamente. Doctor Carrión, doctor Mirón, muchísimas gracias por haber venido a este programa. Al contrario, gracias. Al auditorio los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE. Sí.